Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Queremos bendecirte y darte gracias por este tiempo que vamos a estar en tu presencia, Señor, compartiendo tu palabra. Danos, Señor, ese anhelo, ese deseo, Señor, de poder recibir, Señor, tu pan diario, Señor, tu alimento, Padre. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas para recibir, Señor, tu palabra y que podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a ser, Señor, hombres y mujeres que no seamos solamente oidores, Señor. Ayúdanos a poner, Padre amado, siempre tu palabra por obra. Gracias por los hermanos, Señor, de esta tarde. Que la bendición del cielo, Padre, pueda estar en esta tarde en cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Padre, te ensalzamos a ti, oh Dios fuerte, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres grande, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bien. Bueno, vamos a buscar Marcos 8:38. ¿Lo tenemos? Muy bien. Una parte del tema, el tema va a ir en dos partes. Una parte del tema es no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Amén. Esta es una parte importante que tenemos que superar en nuestras vidas porque muchas veces nos cuesta trabajo o a veces no compartimos la palabra y a veces Dios nos da oportunidades para poder compartir. A veces hay personas que se nos acercan y nos cuentan su vida. No las conoces de nada, ¿verdad? Y te empiezan a contar su vida, empiezan a hablarte, empiezan a decirte. Ese es el momento en el que hay que meter la cuña y empezar a hablar de Jesús, empezar a hablar del Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que ser siempre sabios de aprovechar las oportunidades que Dios nos da, ¿eh? Hay que pedirle al Señor cada día: Señor, dame la oportunidad de poder compartir tu palabra hoy, de hablar de ti hoy, ¿eh? Eso dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, nosotros tenemos que ser esos obreros que no nos avergoncemos del Evangelio. Dice aquí el Señor, Marcos 8:38. Dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, fijaros, generación adúltera y pecadora ya en aquel tiempo. Imaginaos en el tiempo que estamos ahora, ¿verdad? En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea que fijaros como el Señor aquí nos dice: no te avergüences de mí, porque llegará un momento que yo también me avergonzaré de ti, ¿eh? O sea que tenemos que ser valientes a la hora de confesar, de transmitir nuestra fe a otras personas, ¿eh? O sea que es un mandamiento de parte de Dios. Es un mandamiento el que nosotros seamos conscientes de que no podemos ser, ¿cómo diría yo? Cristianos anónimos. Cristianos anónimos, que nadie los conoce, ¿eh? No te conoce ni tu marido, ni tu esposo, ni tu esposa. Vamos. Entonces tenemos que aprender a compartir la palabra de Dios, ¿eh? El Señor nos llama a ser sal en el mundo. O sea que tenemos que aprovechar cada oportunidad para presentar el Evangelio. Donde más sabiduría uno recibe es compartiendo la palabra de Dios. Porque Dios te da palabra para poder hablar a otra persona. A veces empiezas a hablar de Jesús y cuando has acabado dices: no he sido yo, ha sido el Señor, porque te salen palabras solas, ¿verdad? Y tú dices: no, ha sido el Señor, porque yo no tenía yo palabra para compartir. Sin embargo, yo lo he experimentado durante muchísimos años. Hemos salido muchos años a las calles, nos han tirado huevos podridos, nos han insultado, nos han hecho de todo, pero
Eso es parte de lo que Jesús nos dijo, que no íbamos a ser aceptados en el mundo. Tú tienes que saber que el Evangelio no va a ser aceptado por todos, ¿eh? Habrá gente que lo va a recibir y mucha más gente que quizás te va a rechazar y no te va a querer escuchar. A veces te rompen, le das un folleto, te lo rompen delante de tu cara, te lo tiran, te dicen cualquier cosa. O sea, bueno, todo eso es parte del ser aborrecidos por la gente. Pero aún así, si una sola persona escucha y recibe al Señor, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena por una sola persona que quizás a lo mejor tiras tiempo haciendo y predicando en las calles o repartiendo folletos o tocando a las casas, que lo hemos hecho también, picar casa por casa y hablar a los vecinos. Pero muchas veces no somos bien recibidos porque, bueno, ya es algo que el Señor lo dice. Los testigos de Jehová lo han hecho durante mucho tiempo y la gente nos confunde muchas veces. Ah, que eres testigo de Jehová. Y tienes que dar explicaciones. No somos testigos de Jehová. Aunque somos testigos de Jesucristo. Amén. Porque estamos testificando lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea que el Señor nos llama a ser sal en el mundo. El Evangelio no es bienvenido, pero es poder de Dios para salvación. Vamos a buscar Romanos 1:16. Pablo estaba en Roma cuando escribe esta epístola. Estaba en Roma, estaba preso, estaba en una pensión, estaba con un soldado a la derecha y un soldado a la izquierda, y se iban renovando las guardias. Yo creo que Pablo le iba hablando a todo el que pasaba por allí. Pablo le hablaba de Jesucristo. Pablo no tenía problema, ¿eh? Entonces, nosotros, si no hablamos, hablaremos menos, porque el temor es algo que se apodera muchas veces de nosotros y no nos deja, no tenemos libertad. En la medida que practicamos y hablamos, tú vas a necesitar, vas a desear, porque Dios te va a dar una unción especial, te va a bendecir. O sea, a veces decimos, Señor, lléname de fuego. ¿Para qué quieres fuego si no lo usas? Lléname con tu unción. ¿Para qué la quieres si no utilizas? Dame más bendición, pero egoístamente para nosotros, porque dice la palabra, Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. ¿Para qué es el poder de Dios? Para ser testigos, para testificar, para hablar, para compartir su palabra, ¿verdad? Pablo esto lo tenía muy claro. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al judío natural y al gentil, al griego, al gentil, al que no conocía la ley ni al Señor. Pero ahora la pregunta es, ¿nos avergonzamos nosotros? ¿Verdad? Entonces uno tiene que reflexionar, yo no quiero avergonzarme, o sea, hay que hacer cambios en nuestra vida, ¿eh? Hay que hacer cambios. En lo que estáis llevando discipulado, sería bueno que cogierais algún día, o fuerais los 2, los 3, los 4, las personas que estáis discipulando, y os fuerais a testificar. Porque el discipulado no solamente es teórico, sino también es práctico, ¿eh? Es decir, este día vamos a quedar esta hora y vamos a repartir a lo mejor 4 folletos, 4 tratados, vamos a hablar a la gente, ¿eh? Entonces, también es práctico, hacer un discipulado práctico y decir, vamos a practicar lo que estamos desarrollando teóricamente, ¿eh? Ya lo comentaremos. Mateo 5:13. Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, la sal de la tierra. En aquella época la sal era muy valiosa y la sal se usaba, no había neveras, no había refrigeradores como hay hoy, y lo que la sal conservaba la carne, el pescado. De hecho, fíjate si era importante la sal,
que cuando a alguien se le pagaba con sal, por eso se llama salario. Salario. ¿No habéis fijado en ese detalle? Sal, salario. Viene de sal porque a los antiguos romanos se le pagaba también con sal. La sal era algo que se comerciaba con aquello. Vosotros sois la sal de la tierra, pero os dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si la sal pierde su sabor, Jesús dice, vosotros sois la sal, los que le dais sabor a este mundo, los que hacéis que la corrupción se detenga, porque eso es lo que hace la sal, detiene la corrupción, ¿verdad? Hoy en día se utiliza la sal también ¿para qué? ¿Alguien me lo puede decir? Para el jamón. El jamón serrano, cogen la pata, la deshuesan bien y la meten en sal y ahí durante varios meses, y es un jamón bueno. Si no es bueno, con un par de meses tiene bastante. Pero todavía se utiliza en los arenques, las sardinas arenques, qué buenas que están, ¿verdad? Y qué saladas que están. El bacalao salado, ¿verdad? Los trozos de bacalao que lo salan. La sal detiene la corrupción, por eso Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, los que deberíais de evitar que la gente entrara en corrupción. Por eso no podemos avergonzarnos del Evangelio. Nosotros, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor, pues no podemos compartir lo que la gente comparte. Nosotros podemos amar a aquellos que dicen que son lesbianas o que son homosexuales. Podemos amarlo, pero no podemos compartir el pecado, porque el Señor no lo permite, ¿verdad? Pero eso no significa que no los amemos. Nosotros tenemos que amar a todo el mundo. Si nos dice que amemos a nuestros enemigos, hay que amarlos a todos. Pero no podemos compartir ni aceptar lo que ellos hacen como algo natural o como algo normal. Muy bien. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea que si dejamos de compartir, si dejamos de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, dice que no servimos ya para nada. O sea, ¿qué clase de discípulos seríamos, verdad? Por eso uno tiene que plantearse esta pregunta. Si yo soy sal, tengo que seguir practicando lo que yo que haga. Es importante que esto lo entendamos. Dice que una vez que nosotros perdemos nuestro sabor, que dejamos de compartir, que dejamos de hablar, que nos volvemos egoístas y cerramos nuestros labios y no compartimos nuestra fe a los demás, dice que perdemos nuestro sabor. Entonces nos estamos avergonzando en cierta manera de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces dice que ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esa es la sal que se echaba en las carreteras. Cuando se hiela, esa sal que ya no sirve para nada, sirve para echarla en las carreteras y ser pisada por los hombres. No sirve ya para otra cosa. Entonces, no queremos que el hombre nos pisotee. Somos valiosos para Dios cuando nosotros somos luz y somos sal. Luego, en otro pasaje, lo vamos a leer también, Mateo 5, 14 al 16. En una parte dice que somos sal, en otra parte nos dice que somos luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y ahora nos dice a nosotros, vosotros sois también luz para el mundo. Amén. Fíjate qué misión tan grande la nuestra, ¿verdad? Qué cometido más grande, qué misión nos ha dado el Señor, que no podemos permanecer en tinieblas, sino que somos luz. Por eso las tinieblas reconocen la luz. Por eso donde hay un hijo de Dios verdadero, ha entrado la luz en esa casa, ¿verdad? Aunque solamente sea una persona, porque una luz pequeña, aunque sea pequeña, se ve. Cuando una persona se convierte en una casa o sigue a Jesucristo, esa persona es luz en medio de ese hogar. Las tinieblas tienen que desaparecer, porque no pueden haber tinieblas y luz al mismo tiempo.
O hay luz o hay tiniebla. ¿Amén? Pero si tú eres luz y tú entras en tu casa, la luz de Jesucristo está en tu casa. ¿Amén? Es importante eso, entenderlo. Muy bien. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Habéis fijado? Cuando por la noche las torres en Matadepera, que se encienden las luces, o en alguna montaña, el Tibidabo, ¿verdad? No se puede esconder, hay luz, no se puede esconder, ilumina. Eso dice el Señor, vosotros no podéis esconderos, sois luz. Ni se enciende una luz, y se pone debajo del almud o debajo de la mesa. O sea que no podemos decir que somos hijos de Dios. Dios ha encendido luz, ha puesto luz en nosotros y nosotros escondemos la luz. No, esa luz tiene que ponerse bien en alto y tiene que alumbrar. Tenemos que ser faros para este mundo. Tenemos que levantar nuestra cabeza y sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios. Amén. No podemos avergonzarnos de ser hijos de Dios. Ellos se tienen que avergonzar por su pecado, no nosotros. Nosotros andamos en luz, andamos en la verdad, andamos en lo correcto, en la justicia de Dios. Ellos no, ellos andan a su forma y a sus maneras, pero no por eso nosotros tenemos que avergonzarnos. Dice, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, una mesa, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, ¿ves? Una luz alumbra a todos los que están en casa. A todos los que están en casa. Qué bonito esto, ¿verdad? A todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras es luz también. Cuando nosotros hacemos algo por el prójimo, no solamente compartimos la fe, sino que partimos el pan, como dice la palabra, con el hambriento. Hacemos buenas obras hacia los demás. Estamos expresando la luz, el amor de Dios en nosotros hacia otros. O sea que no se puede esconder la luz. Esa es la realidad de Dios para nosotros. Vamos a otro pasaje. No voy a prisa, ¿no? ¿Vamos entendiendo? Venga. Efesios 5, verso del 6 al 8. Efesios 5, del 6 al 8. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué sería una palabra vana? Una palabra que no tiene sentido, una palabra hueca, una palabra... Esto no... formas, maneras de engañar a otras personas. Entonces hay que conocer las Escrituras para que nadie nos engañe con vanas palabras. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué éramos antes? Tinieblas, no conocíamos a Dios, no, había oscuridad en nosotros, éramos como los demás. Entonces, ahora dice que somos, más ahora dice, sois luz en el Señor. ¿Qué somos ahora? Luz en el Señor. Nosotros, así como la luna refleja el sol, la luna no tiene luz en sí misma, es el reflejo del sol. La luz que hay en nosotros es el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. No es nuestra luz, es la luz de Cristo en nosotros. Amén. No, lo que tenemos no es por nosotros, lo que tenemos es de Jesús. Entonces, pero no podemos ser tinieblas ahora, tenemos que ser luz y continuar ser luz. Entonces es importante. Dice, andad como hijos de luz. O sea, comportaros como verdaderos creyentes. Comportaros como verdaderos hijos de Dios. Amén. Qué bonito es esto. O sea que no podemos ni debemos tener miedo a exponer la verdad. Y aun cuando esta no sea aceptada en nuestra cultura, porque la cultura de hoy en día hay que respetarlo todo. La cultura de hoy en día es que
no hables de esto porque vas a ofender a esta gente. No hables de aquello porque vas a ofender a aquellos. No hables de esto porque vas a ofender a esto. Y la gente se ofende. Porque hoy la gente, como yo dije alguna vez, y he dicho alguna vez, y se han ofendido, hoy preferimos salvar las focas y abortar a los niños, ¿verdad? Y eso le llaman humanismo. Eso le llaman qué bonito es eso, ¿verdad? La gente prefiere salvar a los animales, pero están a favor del aborto, están a favor de toda la, por decirlo así, toda la suciedad que hay en esta generación. Entonces, no podemos tener miedo a exponer la verdad. A quien lo quiera escuchar, que la escuche. A quien no quiera escucharla. Por eso Pablo estaba en prisión, por decir la verdad. Por eso Jesús lo crucificaron, por decir la verdad. Por eso a Esteban lo apedrearon, por decir la verdad. Por eso a muchos hermanos nuestros han padecido y han muerto en las hogueras y han sufrido persecución, por decir la verdad. Pero ellos no callaron la verdad, ellos la publicaron. Entonces nosotros, esta generación es una generación temerosa, tiene miedo, porque lo queremos respetar todo y bueno. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Entonces nosotros pensamos que pueden haber muchos caminos, no, solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, Alá es el camino. No dijo, Confucio es el camino, Buda es el camino. Las religiones que hay hoy en día, no. El camino es uno. Y esa es la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no hay muchos caminos. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene a Jesús está condenado. Nosotros pensamos, bueno, a lo mejor el Señor lo salvará, y por eso a veces nos callamos y no decimos nada. Pero hay que decir las cosas. Claro, por eso el Señor dice, no he venido a traer paz a esta generación, he venido a traer guerra. Y se va a poner la suegra contra el yerno, contra la nuera, la madre contra la hija contra la madre, el hijo contra la hija. Guerra. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres afirmarte en la verdad, los demás te van a rebatir, te van a ofender. Por eso mucha gente no quiere pagar el precio. Porque cuando viene la persecución, por causa de... Muchos abandonan la iglesia, abandonan la fe. Pero hay que permanecer firme, porque dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. A pesar de la persecución, a pesar de todo lo que Pablo dice, en prisiones, en azotes, en ayunos, en apedreamientos, en cárcel. Pablo lo pasó por todo. Llegó un punto en que dijo, ya que nadie hable malamente de mí, dice, porque llevo en mi cuerpo las cicatrices, las marcas de Jesús. Hoy, ¿qué apóstol puede decir eso? Hoy si llevan alguna marca, será la marca de los colchones de las 5 estrellas, del hotel de las 5 estrellas, el supercolchón donde han dormido. Esos son los apóstoles de hoy en día, en sus limusinas y en sus riquezas y en sus mansiones. Pero esos no son apóstoles, esos no son apóstoles. Los verdaderos apóstoles son los que llevan las marcas de Jesús en su cuerpo. ¿Amén? Esos son apóstoles. Los que realmente, como Jesús dijo, Él no tenía nada. Dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dice, las zorras tienen guarida y las aves tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene un hotel de 5 estrellas donde... Pero hoy, fíjate la mentalidad de este tiempo, ¿verdad? La mentalidad de este tiempo es, claro, todo concentrado en ti, en lo terrenal. Porque y luego lo vamos a ver un poquito quizás, no sé si aquí o la semana que viene. Porque ese evangelio de la prosperidad lo que hace es usa a Dios para nuestro propósito. Sin embargo, el evangelio real, Dios nos usa a nosotros para su propósito. Muy diferente. Entonces, que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por eso mucha gente acaba pues que no quiere creer en nada, porque han salido mal. Por supuesto que Dios nos bendice, pero nos bendicen con condiciones. Y estas bendiciones os vendrán si escucháis la palabra y obedecéis mis mandamientos. Pero la gente quiere las bendiciones sin pagar el precio. Lo quiere todo fácil, ¿verdad?
Y eso no es así. Vamos a ver Isaías 5:20. Isaías 5:20. Fijaros las tonterías que a veces nos dicen. Dicen que una persona más de 20 minutos o 30 minutos no puede concentrarse en lo que está escuchando. ¡Qué mentira más grande! Cuando vamos al cine y nos gusta una película que dura 2 horas, nos la tragamos, lloramos, disfrutamos. ¡Qué mentira más grande! El problema está en que no amamos realmente lo que se está diciendo. El problema está en que no sabemos asimilar y disfrutar lo que estamos escuchando. Pero cuando nos vamos al cine, nos tragamos una película, lo que haga falta, dure 1 hora, 2 horas, y nos acordamos, y qué bonito, y lloramos, y salimos llorando de la película. 2 horas de película, ¿verdad? Y nos dicen que el Evangelio, más de 30 minutos, la gente ya no asimila. Tu espíritu está alimentándose y tú estás escuchando la palabra de Dios. Amén. Lo que nos falta es tiempo. Pablo empezó a predicar por la mañana y acabó a la noche. De tal manera que uno se durmió, dice que se cayó del 3er piso y se mató. Pero como Pablo era un hombre de poder, dice que levantó al muerto. Amén. Hoy lo que nos falta es más poder y menos tonterías. Nos falta poder. Pero Dios lo hará. Dice Isaías 5:20. Dice, ay, no es que me duele algo, es que lo dice ahí. Ay, de los que llaman al mal bien. Ay, de los que llaman al mal bien y al bien mal. Que tienen las tinieblas por luz. O sea, que tienen la oscuridad, que tienen la mentira por verdad y la verdad por tiniebla, la luz por tiniebla. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la sociedad de hoy en día, ¿verdad? A las drogas le dicen qué bendición, al nifar la coca, al estar hasta las tantas de la noche dando bailoteos y disfrutar de la vida. A todo eso, quizás meterse entre demonios a echar luces y, Dios mío, hoy todo, o vestirse en los carnavales, ¿verdad? Y meterse en los carnavales. A eso le llaman disfrutar. Ese es el disfrute del mundo. Pero a eso le llaman bueno. Y a lo nuestro le llaman malo. Tú estás loco. Te vas a meter en una iglesia en un domingo. Con lo bonito que es el campo. Y lo bonita que es la playa. Y lo bien que se está por ahí. En una terracita tomando cerveza. ¿Verdad? No digo que sea bueno o que sea malo, hay tiempo para todo, ¿verdad? Ni bueno ni malo, hay tiempo para todo. Hacer las cosas en su tiempo. Pero a Dios lo que es de Dios y el mundo lo que es del mundo. Y hacer las cosas con la cordura y con el equilibrio que hay que hacer las cosas. Amén. Todo con el equilibrio. Porque el Señor dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. ¿Verdad? Hay cosas que tenemos que saber llevar ese equilibrio, porque si nos metemos en los extremos, que las mujeres se pinten el pelo y ya ven las mujeres todos con los pelos canosos, no se pintan, no se pueden poner pantalón porque es ropa de hombre. Yo digo ropa de hombre, si Jesús iba con una túnica, iba con una falda larga. Pero ¿ves? Los extremos son malos. Hay que tener el equilibrio perfecto en el Señor. Pero como dice la palabra, si por causa de la comida tu hermano débil tiene problemas, me abstengo. O sea, si yo sé que yo estoy en una mesa, o doy enseñanza, si yo estoy en una mesa e invito a alguien, y yo sé que ese hermano tiene problemas con la bebida, pues por amor a ese hermano, ya no voy a sacar ni vino ni cerveza. Pero no por mí, sino por el hermano que yo he invitado. ¿Tenemos la sabiduría de Dios? Dice, porque unos comen
legumbre, otro dice que hay que comer carne. El que come carne critica al que come legumbre, el que come legumbre critica al que come carne, pero tenemos que aprender a hacer las cosas con la cordura de Dios, todo con sabiduría. O sea que esta es la sociedad que hay hoy en día, a la que vivimos. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. O sea que... Pero a pesar de ser rechazado, excluido, necesitamos decir la verdad. Siempre hay que decir la verdad en amor. No discutas con la gente. Cuando discutes con la gente, te pones a su nivel. Tú di las cosas y si no las aceptan, es cosa de ellos ya. Porque no vas a convencerlos. El que tiene que convencer es el Espíritu Santo. ¿Amén? Pero hay que decir las cosas, sí hay que decirlas. Lo que no puede ser... Porque hay gente que se empieza, por ejemplo, a discutir en la calle con un testigo de Jehová y quiere convencer al testigo de Jehová. No, te van a confundir. Porque ellos conocen mucho la palabra, su palabra. Y muchas veces nosotros no conocemos la Escritura. Pero cuando un hijo de Dios conoce la Escritura y dice, aquí en tal sitio, en tal lugar, en tal palabra, en tal versículo, en tal sitio, mira lo que dice la Escritura aquí, y entonces lo puedes hacer, pero con mucha sabiduría de Dios. Pero si tú no entiendes, no conoces, discutir con alguien te va a traer confusión. Entonces mejor no discutir. Tú dices la verdad, lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Y ahí está, no discutas. Primera de Reyes 22:14. Aquí ya vemos un hombre que ese hombre era un profeta de Dios. Miqueas, se llamaba Miqueas. Y Miqueas o Micaías, ¿no? ¿Dónde está Micaías? Micaías. Micaías, pero no me caí, o sea, me quedé bien. Micaías. Pues Micaías era un profeta de Dios. Y ese hombre lo llamaron para que diera una palabra. Para que diera una palabra de parte de Dios al rey, porque el rey tenía que ir a la guerra. Y todos los profetas le estaban diciendo, sus profetas le estaban diciendo, ve a la guerra, que te va a ir bien, que Dios está contigo, que no te va a pasar nada, tranquilo. Y todos los profetas decían lo mismo. Pero claro, el otro rey, porque se habían juntado dos reyes, decía, ¿no tienes otro profeta por ahí? Y dice, sí, dice, hay otro profeta. Dice, pero nunca me profetiza bien. Claro. Dice, ya verás cómo dice lo contrario. Y entonces, cuando lo sacan y vienen a buscarlo, le dice, mira, dice, todos los profetas han dicho esto, que le va a ir bien al rey. No vayas tú ahora a decirle lo contrario. Pero mira lo que dice aquí, Primera de Reyes 22:14. Dice, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Este hombre, primero dice, pues sí, ve a la guerra, te va a ir bien. Pero el otro que conocía a este profeta decía, a ver, háblame y dime lo que Dios te ha dicho. Y este no tuvo problema, este no se avergonzó del Evangelio. Y habló y le dijo, rey, de esta guerra no vas a salir vivo, te van a matar, vas a morir en esta guerra. Lo cogieron, lo metieron en prisión, a pan y agua, y dijeron, si yo soy un profeta de Dios, esto no va a pasar, pero si pasa, veréis que ha habido profeta en Israel. Y pasó. O sea que a veces la sociedad dice una cosa, pero Dios dice otra. ¿Amén? Por eso no podemos seguir la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo dice una cosa, y si seguimos la corriente de este mundo iremos a donde el mundo va. Y a veces, como hemos dicho antes, a la luz le llaman tiniebla y a las tinieblas le llaman luz. Eso es lo que hay hoy en día. O sea que Micaías eligió hablar la verdad de la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fue menospreciado, golpeado por los otros profetas, fue arrojado a la mazmorra por el rey Acab, y sin embargo las palabras de Micaías se cumplieron y el rey Acab perdió la vida porque se negó a escuchar a Micaías y la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que decir la verdad. ¿Ves? Aunque no la escuchen,
porque ellos no quisieron escucharla, fueron a la guerra, se fiaron de los otros profetas, pero la palabra de Dios prevaleció y él murió. El rey Acab murió. O sea que ser fiel a Dios es decir su verdad, aunque ésta sea rechazada y le duela a quien la escuche. Como dicen muchas veces, al que le pique, ajos come. Que se rasque. La verdad es la verdad. Amén. Entonces, si creemos en la palabra de Dios, si creemos lo que Dios dice, hay que decir lo que su palabra dice. No podemos cambiar la palabra para agradar. Es que muchas veces hacemos eso, cambiamos o nos callamos para agradar a la gente. Y a veces hay un círculo y estamos en una comida familiar y vemos que lo que se está diciendo no es la verdad. Y a veces uno no tiene más remedio que saltar y decir, pues lo siento mucho, pero eso no es lo que Dios quiere, ni lo que a Dios le gusta, ni lo que a Dios le agrada. Os guste o no os guste, esta es la verdad de Dios. Y entonces exponen la verdad de Dios. Ya no discutas, tú lo has dicho. Has dejado tu sello ahí, ellos están advertidos. Vamos a otro tema. Esta queda un poquito claro, ¿verdad? Lo que es no avergonzarse del Evangelio. El falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué os parece? El falso evangelio de la prosperidad. Pablo dijo, si un ángel de Dios o yo mismo os traigo un evangelio diferente, sea maldito, anatema, maldito. Fíjate si era importante hablar la verdad y decir las cosas tal como son. ¿Amén? Hoy hay muchos evangelios raros por todos sitios, pero el evangelio no cambia. Jesús dijo, mi palabra es la misma hoy, ayer y por siempre. Mi palabra no cambia. En el evangelio de la prosperidad se le dice al creyente que use a Dios para su propio beneficio, que use a Dios para enriquecerse, que use a Dios para conseguir todo lo que deseemos o anhelemos, ¿verdad? Mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo contrario. Dios usa al creyente, o sea, Dios nos usa a nosotros. Dios nos usa a nosotros para que nosotros podamos ser luz, para que podamos hablar, predicar, ayudar, compartir, hacer la obra. O sea que la teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser usado para todo lo que el creyente quiere. Y el Espíritu Santo no es un camarero, no es un servidor nuestro. Nosotros tenemos que servir a Dios, no que Dios nos sirva a nosotros. ¿Entendemos, verdad? Es que esto está muy claro. O sea, ¿cómo se diferencia ese evangelio de la prosperidad? Bueno, la predicación es casi exclusivamente positiva, optimista, entretenida y no hay nada negativo, no se menciona muy poquita cosa, las cosas negativas. El pecado, la depravación, la santidad, la confesión de pecado, el arrepentimiento, los juicios de Dios, el temor del Señor, el negarse a sí mismo, el tomar la cruz, vamos, eso ni hablar. Esto de eso es negativo, eso no trae gente a la iglesia, eso la gente se va cuando escucha hablar de estas cosas. Pero ese es el evangelio real, ese es el evangelio de Jesús. Jesús no habló en ningún momento de otra cosa, ¿verdad? Dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿lo sabemos claro? Niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame, que te vas a arreglar. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Venga, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Venga. Pero el evangelio de la prosperidad dice, no, tú sigue a Jesús y de cruz nada, hombre. Coche nuevo, casa nueva y mucho dinero en la cuenta corriente. Y si no tienes dinero en la cuenta es que no tienes fe. Tú pacta con el Señor, tu semilla, ahí, da una buena semilla y ya verás como Dios contesta y te hace un milagro. Qué mentiroso, ¿verdad? Tienes que irte. Muy bien. Vete en paz. Ya lo sé, ya lo sé. Apa, Dios te bendiga. O sea que ese es no hay sufrimiento, no se nombra la disciplina en la iglesia, la transformación a través de las pruebas, el sufrimiento y el infierno prácticamente son omitidos y eso se considera un tema negativo. Entonces hay que tener oídos para saber y para escuchar, ¿verdad? Si algún día, por ejemplo, vas de visita, te metes en alguna iglesia,
escucha el mensaje, escucha la palabra. A ver si realmente están hablando del Evangelio de Jesucristo, están hablando de otro Evangelio. Amén. Tenemos que tener muy claro estas cosas. En el Evangelio de la prosperidad se omiten muchas verdades. Primero, como las consecuencias del pecado y el juicio de Dios. No te dicen que cuando tú estás pecando y haciendo lo malo, tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces, hay sitios y lugares donde la palabra solamente te anima, la palabra solamente tú sales de allí volando, tú sales muy bien, pero nunca. Allí la gente sigue pecando, la gente sigue fornicando, la gente sigue adulterando, la gente sigue viviendo su vida, porque no se le está hablando realmente las verdades a la gente, se le está diciendo algo que ellos quieren oír. Entonces, cuando tú oyes lo que te están hablando, lo que tú quieres oír, pues te anima, te levanta, sales bien, ¿vale? Eso no quiere decir que en un momento determinado no haya una palabra de aliento para la Iglesia. Por supuesto, tiene que haber palabra de aliento y palabra que fortalezca la fe de la Iglesia, pero esa no es la línea del Evangelio real, ¿eh? Eso es importante. Otra cosa que debemos tener en cuenta, enseña que podemos tener las bendiciones de Dios sin seguir sus principios y órdenes. Y en vez de enseñarnos a esforzarnos, nos dice que podemos conseguirlo todo por la vía fácil, por la vía fácil. Esas bendiciones vienen por la vía fácil y eso no es así. Las bendiciones de Dios no vienen por las vías fáciles. Las bendiciones de Dios vienen por el esfuerzo, por el sacrificio. Entonces, esta generación es una generación que no ha sufrido. Esta generación es una generación que no ha padecido. Nuestros padres, nuestros abuelos sufrieron, padecieron, pasaron por guerras, pasaron por penuria, pasaron por momentos que no tenían comida, no tenían pan, no tenían nada. Ellos eran fuertes, tenían que lavar la ropa en el río, no había lo que hoy hay en día. Hoy tenemos lavadoras, neveras, tenemos lavaplatos, tenemos televisión, tenemos toda clase de comodidades, aire acondicionado, tenemos de todo. Entonces esta es la generación de lo fácil. No le hables de sufrimiento, no le hables de tomar la cruz, no le hables de que hay que esforzarse, porque no conoce lo que es el esfuerzo. Antes los chicos, los niños o las niñas a los 14 o 15 años se ponían de aprendiz, empezaban a aprender los oficios. Hoy tienen 25 años, muchos de ellos no han aprendido nada, están en casa y viven a pan y cuchillo, ¿verdad? ¿Para qué se van a ir de casa? Tienen 40 años y mi mamá me lava la ropa, mi mamá me da de comer, mis papás estoy la mar de bien, mar de a gusto. ¿Para qué me voy a casar? Una hipoteca, ¿yo para qué? ¿Para casarme? ¿Para qué? Entonces, eso es la mentalidad, no hay una vida de sufrimiento, no la quieren. Dice, ese Evangelio enseña que la felicidad puede ser adquirida sin apartarse del pecado. No, esa no es la felicidad, esa es la felicidad del mundo, esa es la felicidad del mundo. Hoy la mayoría, muchas parejas no pasan ni por el juzgado, ni por la iglesia, ni por ningún sitio, sino que se van a vivir juntos y si la cosa sale bien, cuando ya tienen un hijo, después de estar ya 5 o 6 años juntos, 10 años juntos, luego se casan, sí se casan. Pero es la fórmula que hoy tienen la juventud de hoy en día, ¿verdad? Pero prueban con ese, prueban con aquel, prueban con el otro, prueban con aquel, prueban con el otro y a ver quién. Pero esa mentalidad no es la mentalidad de Dios. ¿Amén? Esa no es la mentalidad de Dios. Entonces tenemos que mirar qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios dice, qué habla el Señor, porque Dios habla del matrimonio, habla del noviazgo, habla del trabajo, Dios habla del dinero, Dios habla de todos los temas en la palabra. Y tenemos que aprender qué es lo que Dios nos dice en cada tema, cómo tenemos que llevar nuestra casa, cómo tenemos que llevar nuestro hogar. Por eso dice la palabra, el que planta su casa, su vida sobre la roca, cuando vengan las tormentas y los problemas, esa casa va a permanecer firme. Pero cuando nosotros plantamos nuestra casa o cogemos los consejos humanos, filosóficos de este mundo, estamos poniendo nuestra vida sobre la arena. Y cuando vienen los problemas no hay fuerza. Las parejas no se aguantan, no se perdonan, no se aman, se rompen. Empiezan a venir problemas que pueden disolver rápidamente el matrimonio.
Otro de los problemas muchas veces en los matrimonios es: no os hagáis yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué no hay que hacerse yugo desigual con el incrédulo? Porque el creyente ama a Dios, pero el incrédulo ama al mundo. Y cuando el creyente quiere ir a buscar a Dios, el mundano quiere buscar la discoteca, quiere buscar los placeres, entonces ya están las peleas, ya están las luchas. Por eso Dios es muy sabio y dice: no os hagáis yugo desigual con los incrédulos. Cuando habla yugo es unirse. Dos, hacer una sociedad, por ejemplo, montar un negocio. Uno es creyente, otro no es creyente. No funciona. No funciona. Es que al final no funciona. Porque el creyente va a querer obedecer a Dios. El no creyente va a decir: agrandemos las facturas, hagamos trampa, no pasa nada. Y el creyente va a decir: eso no es agradable delante de Dios. Ya están los problemas. ¿Nos damos cuenta? Hacer yugo es unirse en algo o hacer sociedad con otra persona que no es creyente, que no es cristiano. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos amistades con personas que no son creyentes, pero hay que tener amistades para traerlas a Cristo. Amén. Porque muchas veces los jóvenes se meten en círculos donde dice: esa película es terrorífica, esa película es de terror, esa película es de miedo, esa película es de demonio. Yo ahí no entro, pero los amigos dicen: no seas tonto, venga, entra, déjate de tontería. Y al final los amigos te arrastran. Eso es hacer yugo desigual con los incrédulos. Entonces uno tiene que tener la convicción de decir: no, eso a Dios no le gusta, yo no lo hago. Te gusten o no te gusten. En el Salmo 119, no lo busque, hay un pasaje donde dice: mis amigos fueron los que guardaron los mandamientos de Dios. Mis amigos fueron los que guardaron su palabra. Entonces tienes que buscarte amigos reales, porque los amigos reales, hoy a cualquiera se le llama amigo, pero dice que un amigo es mejor que un hermano, ¿verdad? Amigos reales, ¿quién los tiene? Y si tienes un amigo, de verdad, consérvalo, porque las amistades verdaderas son importantes. Se malinterpreta la palabra y se omite la verdad. Se malinterpreta, se cogen versículos fuera del contexto y ahí se hace una mezcla donde parece que... Pero no es eso. La palabra tiene su homilética, tiene su forma de... Hay que saber lo que está diciendo la palabra. Hay que mirar el contexto de la palabra. No puedes coger un versículo al azar, porque un versículo al azar puede decir cualquier cosa. Hay que mirar qué es lo que Dios está diciendo en el contexto. Muy bien. Se malinterpreta la palabra y se omite la verdad bíblica. Muchos versículos son sacados del contexto, son omitidos. El propósito de Dios en nuestras vidas es ser formados a su imagen. Ese es el propósito de Dios, ser formados a su imagen. Vamos a ir acabando pronto, ¿verdad? Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28 y 29. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces no entendemos por qué ocurren, por qué pasan las cosas. Por qué pasamos por problemas, por qué pasamos por pruebas, por qué pasamos por momentos difíciles. Pero es que a veces lo necesitamos. Necesitamos pasar por esos momentos. Porque cuando nosotros somos capaces de superar esos momentos, sabemos que Dios al final todo eso lo va a usar para un bien para nosotros. ¿Amén? Nosotros solamente vemos la situación, pero no vemos lo que Dios está preparando. Y siempre aquí dice la palabra que lo que Dios está preparando siempre ayuda bien, va para mejor. Porque Dios nunca nos va a dar pruebas que no podamos soportar. Pero tenemos que ser sólidos en nuestra fe, porque sabemos que Dios, aunque las cosas van mal ahora, hay un propósito de Dios en esa prueba. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. O sea, Dios quiere darnos el carácter, la forma, la manera, su manera de ser.
O sea, para que un hijo de Dios pueda diferenciarse de la gente de la calle, de la gente del mundo. Hoy en día eso nos cuesta mucho. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él imitaba a Jesús y Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Entonces, el deseo de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo Jesús, en nuestra forma, en nuestro carácter, en la obediencia, en el amor, y acabamos con esto. Aunque queda todavía un poco por aquí, pero ¿cuáles son las verdaderas bendiciones de Dios? Bueno, pues las podemos encontrar en el Sermón del Monte. Mateo 5, del 3 al 8, al 9. Bueno, toda la bienaventuranza. Las leemos rápido, ¿vale? Bienaventurados los felices. La palabra bienaventurado significa felices, ¿eh? Felices, dichosos. Gente feliz, gente dichosa. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla de los pobres en espíritu, hambrientos del Espíritu Santo, gente hambrienta. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Los que aman a Dios, los que son quebrantados por el Señor. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Fíjate, estas son las verdaderas bendiciones de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Dice el 11 y el 12, bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan, y cuando digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. O sea que la verdadera prosperidad y las bendiciones de Dios vienen por hacer la voluntad de Dios y no por hacer la voluntad del hombre, ¿verdad? Entonces, fijémonos bien en la palabra de Dios y escuchemos bien el mensaje del Evangelio. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga mucho y vamos a orar y despedimos la reunión. Amén. Bueno. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Ayúdanos a comprender las verdades del Evangelio, a amar, Señor, tu palabra, oh Dios. Nos cuesta tanto trabajo en este tiempo, Señor, ser hombres esforzados, hombres valientes. Ayúdanos a compartir tu palabra sin miedo, sin temor, aun a pesar de que seamos rechazados, Señor. Ayúdanos a escuchar el verdadero mensaje del reino, que no viene, Señor, con facilidad ni con una bendición fácil, sino que viene por el esfuerzo. Que seamos esforzados, que seamos valientes. Ayúdenos, Señor, que podamos hacer siempre tu voluntad. Le damos las gracias, Padre, por esta tarde y acompáñanos a nuestra casa en ese amor y ese deseo de que sigamos siendo esa luz y esa sal que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Y nos vemos el domingo, si Dios quiere. Amén.